Muy bienvenidos amigos y hermanos al estudio diario de lecciones de Escuela Sabática. La palabra de Dios dice: mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. Por eso, a partir de este momento, Radio Adventista, la voz de la verdad, te invita a mantener la sintonía del cielo para que puedas escuchar y comprender el estudio de hoy con nuestro hermano Humberto Cativo. Muy buenos días, queridos hermanos y amigos. Nuevamente estamos con ustedes a través de Radio Adventista, la voz de la verdad. Hoy, 12 de marzo, estudiaremos la lección, la mayordomía y la gratificación instantánea. ¿Por qué es importante y necesario que nosotros, como mayordomos del Señor, practiquemos una mayordomía equilibrada, una economía equilibrada, como hemos estado estudiando y lo que nos dice esta semana, las deudas, una decisión diaria? Porque, ¿qué sucede? El endeudamiento imprudente obstaculiza el crecimiento espiritual de muchos creyentes, al acelerar una multitud de divorcios e incluso contribuir a la depresión y hasta causar suicidios. Las fuerzas de Satanás saben que la plenitud espiritual es muy difícil de alcanzar cuando las obligaciones financieras consumen vidas. Los compromisos financieros tienen fuertes ramificaciones espirituales. Los que han evitado endeudarse disfrutan generalmente de una mejor salud emocional y de mayor estima en la comunidad. Las deudas quizá parezcan una arena movediza emocional. Cuanto más nos esforzamos por librarnos, más rápido comenzamos a hundirnos. Al igual que con el tabaquismo, la forma más fácil de romper con el hábito de endeudarnos es no iniciarnos nunca en eso. Para quienes reciben este consejo demasiado tarde, Dios les ofrece la esperanza de la libertad. Veamos qué nos dice la lección del día de hoy. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas, y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. ¿Qué pasa con Esaú? Esaú, dice, era un hombre robusto, amante de la naturaleza, que seguía sus pasiones. Cuando olió el guiso de su hermano, deseó las lentejas de inmediato. Aunque es poco probable que se estuviera muriendo de hambre, pero él anhelaba gratificación instantánea, comer sin importar cómo y qué ofrecer. ¿Y qué es lo que ofreció? La primogenitura. ¿Qué sucedía con la primogenitura? El primogénito llegaba a ser, a la muerte del padre, la cabeza. Recibía doble herencia. Pero a él no le importó, porque él anhelaba satisfacer sus gustos que tenía en ese momento. Al dejarse llevar por sus emociones y sentimientos, permitió que la presión del momento dominara su razonamiento y cambió su primogenitura por una gratificación instantánea. ¿A cuántos nos ha pasado eso? No
meditamos, no pensamos en consecuencias y tomamos decisiones así, en el instante. Y después decimos, por no pensar, por no esperar. Son ejemplos que están en la Biblia para que veamos que eso mismo nos puede pasar a nosotros si permitimos que las emociones y sentimientos controlen nuestra mente. ¿Qué sucedió con Esaú cuando vio después qué es lo que había hecho? Dice, cuando quiso recuperar su derecho a la primogenitura, y aunque lo procuró con lágrimas, no lo recibió. Demasiado tarde. Pero aquí tenemos otro ejemplo. Nuestro ejemplo es Jesús. Después de un ayuno de 40 días y al borde de la inanición, Jesús fue tentado 3 veces por Satanás. Pero Jesús vio que eran tentaciones, e incluso en su condición debilitada, no cedió a la gratificación. Una de esas tentaciones que le dice Satanás, di que estas piedras se conviertan en pan porque estás aguantando hambre. Si eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Jehová. Y vemos que el Señor Jesús se negó a los placeres del pecado y la gratificación, no solamente ese momento, toda su vida. Y al hacerlo, mostró que también podríamos tener poder sobre el pecado, sobre nuestras emociones y nuestros sentimientos. Es posible si estamos tomados de Jesús. Todo lo puedo en Cristo. Todo lo podemos cuando estamos unidos a Jesús. Porque Él me dice, sin mí, nada podéis hacer. Pero conmigo, todo es posible. Así es de que queremos ser esos fieles mayordomos y ser prudentes en nuestras decisiones que tomamos. Entonces, mantengamos al Señor Jesús delante de nosotros, para que toda acción o decisión que tomemos, la consultemos con Él primero. Dice que Jesús no intercambió ni perdió su derecho a la primogenitura, y nos invita a todos a ser coherederos con Él. Él nos invita a nosotros a que seamos. Él nos dice, ejemplos he dado, para como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y de esa manera, sean coherederos conmigo. Nosotros conservamos nuestro derecho a la primogenitura al seguir el ejemplo que Jesús nos dio al ser tentado. Todos nosotros conservamos, dice, ese derecho como lo tenía Esaú. Pero Esaú lo perdió por tomar decisiones alocadas, al buscar la gratificación instantánea. Lo mejor que este mundo puede ofrecernos es experimentar el aquí y el ahora, porque no puede ofrecernos una experiencia
en el más allá. El mundo solamente nos ofrece gratificación ahora, aquí y ahora, lo que vemos. Pero dice, pero no puede ofrecernos una experiencia en el más allá. Solamente Jesús. Vivir para nosotros mismos es lo opuesto a vivir para Dios. Vivir para gratificaciones instantáneas. Muchos dicen, gózate ahora. Pues no sabes si vas a vivir mañana. Son excusas que la gente se da para poder hacer lo que sus emociones y sentimientos le están diciendo que quiere el cuerpo. El cuerpo está dominando a la mente. Pero aquel mayordomo que anhela agradar a Dios, dice no a las gratificaciones instantáneas. Veamos aquí otros ejemplos. En 2 de Samuel, en el capítulo 11, encontramos al rey David. El pueblo estaba en guerra. Se fue el ejército, pero él se quedó en el palacio. Y salió a la terraza. Y estando en la terraza, observó a la casa de al lado y vio a una hermosa mujer bañándose. La siguió mirando. Y su cuerpo la deseó. Sus emociones y sentimientos le dijeron, esa mujer para ti. Y dice que la mandó a llamar. ¿Y qué pasó? ¿Hacia dónde lo llevó al rey? No solamente al adulterio, sino al asesinato. ¿Por qué? Porque buscaba una gratificación instantánea. Otro ejemplo, Eva. Dice que miró el árbol y miró que el árbol era bueno, era codiciable. Y entonces sus emociones dijeron, come. Pero el Señor ha dicho que no debo de comer de él. No morirás, le dice la serpiente, sino que el día que comas de él serás igual a Dios. Y creyó la mentira. Cayó en la trampa. Y miren, aquí estamos nosotros viviendo en un mundo en el que también Satanás se acerca a cada uno de nosotros con sus mentiras para que también cedamos a los deseos de él. Y por eso hemos pecado. Pero ¿qué nos dice en el libro de Filipenses 3:19? El fin de los cuales, hacia dónde él lleva cuando buscamos gratificación instantánea, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, y solo piensan en lo terrenal. Una mente así lo va a llevar, dice, a la perdición. ¿Por qué?
porque no ha puesto el control de su mente y de su cuerpo en Jesús. Vive el yo, no Cristo en él. También nos dice en 1 de Juan 2:16, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no provienen del Padre, sino del mundo. Así es de que, si nosotros queremos agradar a Dios, necesitamos primeramente examinarnos qué rumbo está llevando nuestra vida. Y si buscamos gratificaciones instantáneas, no estamos nosotros agradando a Dios, porque vivir para nosotros mismos, como dice arriba en la lección, es lo opuesto a vivir para Dios. Y si yo quiero vivir para Dios ahora y por la eternidad, debe de haber negación de mí. Romanos 8:8 nos dice, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Así me llame adventista, así vaya los sábados a la iglesia. Si yo permito que los deseos de la carne dominen en mi vida, es la carne la que está siendo gratificada y el yo está grande en mí. Mire más, vamos a ver qué otros consejos encontramos. Que nos dice, vivimos en un mundo de emociones controladas por el deseo de gratificación instantánea. Esta es una tentación para todos. El mundo ofrece cambiar sus placeres de gratificación por nuestro derecho de primogenitura al cielo. Si avanzáremos en la dirección de la gratificación postergada o en la de tener todo ahora, depende de nuestros hábitos de dominio propio. Las decisiones que hacemos nos conducen a conductas repetidas. Los hábitos no nos convierten en robots, pero una vez que hacemos una decisión, nuestro cerebro tiene un sendero sencillo, una rutina automática que podría seguir una y otra vez. Necesitamos el fruto del Espíritu, el dominio propio. El dominio propio es la capacidad de postergar la gratificación. Está bien ilustrada por el experimento del malvavisco realizado por el psicólogo Walter Mischel en la década de 1970. Mischel ofreció a los niños pequeñas recompensas inmediatamente, o una recompensa mayor si el niño esperaba 15 minutos. Ofrecía a los niños una recompensa de un malvavisco si lo hacían inmediatamente. Y si se esperaban 15 minutos, le daba dos malvaviscos, o sea, dos caramelos, 2 dulces. Él y otros eruditos estudiaron la vida de algunos de estos niños 40 años más tarde, y encontraron que los que habían postergado la gratificación tuvieron resultados mucho mejores en la vida, incluyendo mejores calificaciones. Para el mayordomo de Dios, la gratificación postergada puede ser un desafío, pero tenemos ayuda. El dominio propio es un factor clave en llegar a ser mejor y menos materialistas.
La forma más efectiva de mejorar su dominio propio es crear un ambiente que prepare el escenario para cambios de conducta. La investigación ha apoyado el axioma de que es mejor evitar la tentación que resistirla. Consejos que también encontramos aquí en la lección, en la ayuda para el maestro. Así es de que, mis hermanos, nosotros, como mayordomos, ¿qué tenemos que decirle a la gratificación instantánea? No. Necesitamos el fruto del Espíritu en nuestra vida, el dominio propio. Con el dominio propio postergamos las emociones y sentimientos, lo que el cuerpo quiere. Otros consejos. Mire otros consejos que encontramos en el espíritu de profecía para el día de hoy. Inclinado a la complacencia propia, nada deseaba Esaú, tanto como la libertad para hacer su gusto. Para él, el poder y la riqueza, los festines y el alboroto constituían la felicidad. Se jactaba de la libertad ilimitada de su vida indómita y errante. Él representa a aquellos que han dado rienda suelta a sus apetitos, pasiones e inclinaciones, de tal forma que se han debilitado su poder para discernir y apreciar el valor de las cosas eternas. Él había satisfecho por tanto tiempo al yo, que no sentía la necesidad de dar la espalda a la tentadora vianda que codiciaba. Pensó en ella, sin hacer un esfuerzo especial para dominar su apetito, hasta que el poder del mismo lo dominó, y se imaginó que sufría una gran molestia y aún la muerte, si no podía obtener precisamente ese plato. Cuanto más pensaba en ello, más se fortalecía su deseo, hasta que su primogenitura, que era sagrada, perdió su valor y su carácter santo. Eso está en Conflicto y Valor, página 61. Los que transgreden las leyes divinas en lo que atañe a su organismo, tampoco vacilarán en violar la ley de Dios, dada en el Sinaí. Los que, después de haber recibido la luz, se nieguen a comer y beber por principio, en lugar de dejarse controlar por el apetito, no se preocuparán porque los demás aspectos de su vida sean gobernados por principios. La investigación del tema de la reforma en la alimentación desarrollará el carácter e invariablemente pondrá de manifiesto a los que eligen hacer un Dios de sus vientres. Consejos sobre la salud, página 39. Hay muchas cosas que el espíritu limitado del hombre, que no ha sido alumbrado por la sabiduría divina, es incapaz de comprender, y así encuentran motivo para criticar. Son muchos los que parecen creer que es una virtud colocarse del lado de la duda, del escepticismo y de la incredulidad, pero no dejará de advertirse que bajo una apariencia de candor y humildad, los móviles de estas personas son la confianza en sí mismas y el orgullo. Muchos se deleitan en buscar en las Sagradas Escrituras algo que confunda las mentes de los demás, y hasta hay quienes empiezan a criticar y argumentar contra la verdad por el mero gusto de discutir. No se dan cuenta de que al obrar así se están enredando a sí mismos en el lazo del cazador, y así es como se unen con los impíos y se cierran las puertas del paraíso. Conflicto de los siglos, página 516. Los que aman a Dios de todo corazón desearán darle el mejor servicio de su vida y tratarán siempre de poner todas las facultades de su ser en armonía con las leyes que aumentarán su aptitud para hacer su voluntad. No debilitarán ni mancharán la ofrenda que presentan a su Padre Celestial, abandonándose a sus apetitos o pasiones. Pedro dice: os ruego
que os abstengáis de las concupiscencias carnales, las cuales guerrean contra el alma. Toda concesión hecha al pecado tiende a entorpecer las facultades y a destruir el poder de percepción mental y espiritual, de modo que la palabra o el Espíritu de Dios ya no puedan impresionar, sino débilmente el corazón. Pablo escribe a los Corintios: limpiémonos de toda inmundicia de carne y de espíritu, perfeccionando la santificación en temor de Dios. Segunda de Corintios 7:1. Y esto se encuentra en El Conflicto de los Siglos, página 466. Así es de que sigue diciéndonos aquí la lección: como mayordomos de los dones que Dios nos ha dado, no debemos caer en las trampas que el enemigo pone. Por eso, el fruto del Espíritu es la fortaleza que tenemos, que Dios nos ha dado, para que podamos resistir a las tentaciones, a las trampas que Satanás pone. Una de ellas, el dominio propio, es una de las fortalezas que necesitamos para que la gratificación no sea instantánea, sino que sepamos esperar. Así es de que, mis queridos hermanos, consejos que el Señor nos da para una mejor mayordomía, ser mejor administradores y mayordomos del Señor, y podamos de esa manera reflejarle correctamente y que otros vean que es posible vivir agradando a Dios en este mundo, donde la gratificación instantánea permea en la mente de la gran mayoría de las gentes y que lo lleva al fracaso. Pero usted y yo creemos en Jesús, esperamos a Jesús y somos esos mayordomos que Él vendrá a buscar pronto. Que el Señor les bendiga, mis queridos hermanos y amigos. Bendiciones. Gracias por habernos acompañado en el estudio de hoy de lecciones de Escuela Sabática. Te esperamos para nuestra próxima transmisión aquí por Radio Adventista, La Voz de la Verdad. Y recuerda sintonizarnos siempre. También puedes encontrar estos audios en nuestro canal de YouTube. Búscanos como La Voz de la Verdad. Allí encontrará estos audios. Que tengas un feliz día. Te esperamos para la próxima.